Hola, hola, hola. Buenas noches a todas, a todos. Me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Nuevamente nos acompaña la doctora Mónica y su servidora Gabriela Núñez. Hola Gaby, qué gusto volver a estar aquí juntas. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. Vamos a hablar acerca de las buenas y malas madres. Y creo que va a ser un episodio como mucho de tema de reflexión y también del poder compartir, tanto porque, bueno, yo desde mi perspectiva, pues soy mamá y eso creo que nos ayuda de alguna forma y Mónica también. Ya lo habíamos estado planeando, también recordarán hace poquito, pues tuvimos la visita de Malena, a la cual disfrutamos muchísimo y que pudimos conocer un poquito más acerca de su historia ya de fondo. Pero el día de hoy vamos a partir acerca de eso, ¿no? Entonces, pues, Mónica, me gustaría preguntarte, ¿qué podríamos entender como buenas y malas madres desde este tipo de construcción? Pues yo pienso que lo primero, lo muy importante es que nosotros lo que nos hacemos es preguntas para tratar de decir quién dice que hay buenas y malas madres, ¿no? Es decir, en esta charla que vamos a tener, lo que nosotros buscamos no es vacunar a las mujeres para que no sean madres o decir que la maternidad está mal. Eso creo que es algo muy importante, ¿no? Es decir, no buscamos encaminar conciencias hacia ningún lado, solamente preguntarnos por qué se escucha con mucha frecuencia y las mujeres que somos madres asumimos que en general somos malas madres. Ese es como nuestro objetivo, ¿no? Decir, bueno, ¿quién piensa y quién dice que aquí hay buenas y malas madres? Y luego lo que no queremos es ir en contra de la maternidad, porque no es nuestro trabajo encaminar conciencias hacia ninguno de los dos lados, hacia ser o no ser madres. Más bien lo que buscamos es pensar en las que ya estamos en ese camino, ¿no? Reflexiva o no reflexivamente nos hemos convertido en madres, y luego también desde ese lugar pues pensar en la gran responsabilidad que es ser madre, ¿no? Eso me parece que incluso es algo que puede ser útil para las chicas que esperemos nos escuchen, las adolescentes y las niñas, de las grandes horas de trabajo que implica ser madre y de todo lo que se pone en juego cuando se decide ser madre. En ese sentido, pues también nosotros lo que buscamos es un espacio de reflexión que vaya mucho más allá de decir si sí o si no ser madres, porque insisto, eso no nos corresponde a nosotros, pero lo que sí nos interesa pues es justo pensar en ese gran paquete de vida que es formar a un sujeto, ya sea consciente o inconscientemente, para el sujeto y para nosotras que nos convertimos en madre. Entonces, esas son como precauciones de esta cápsula, ¿no? Que tendría que ver justo con este gran reto que es incidir directamente en la subjetividad de otro ser humano con una relación indisociable, no de pertenencia, pero sí de vínculos que se establecen de manera muy fuerte desde antes del nacimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros tratamos de pensar qué es ser madre, ¿no? Mucho desde la experiencia, y luego tratar de decir quién piensa que hay buenas y malas madres, y luego por qué las madres en el espectro del mundo social somos vistas como malas madres en general, y luego en lo privado, cómo nosotras mismas cuestionamos, no sé si todas, no sé si eso sea bueno, malo, todo lo contrario, pero cómo podemos y o no cuestionar las acciones que tenemos pues cuando estamos creando un hijo, ¿no? Ya sea de manera solitaria o en una familia, como las familias son en México, es decir, con muchas condiciones de posibilidad que probablemente escapen a nosotras, ¿no? Pero creo que eso es como lo importante, y un poco tratando de iniciar, pues quizá habrá que decir que nuestro texto de referencia es el de Marcela Lagarde y los cautiverios de las mujeres, y en esta ocasión pues pensamos sobre todo en las madres, ¿no?
Madre Esposas, es el cautiverio que ella analiza, es decir, cómo la condición social, histórica y antropológicamente construida sobre las mujeres, que se les obliga o se les genera casi de manera natural esta idea de que por ser mujeres son madres, establecen un montón de expectativas al respecto de las mujeres, al margen de si las mujeres, las niñas, las adolescentes tenemos en nuestro horizonte de vida lo que implica la maternidad. Entonces, ese es como nuestro referente, siempre insistiendo en que aquí no vamos a obligar, ni es nuestro interés incidir en la decisión de quienes nos escuchen, sino más bien pensar cuál es ese paquete y por qué no se puede ser madre neutral, ¿no? Es decir, solamente madre, porque siempre hay un horizonte de adjetivo calificativo sobre las madres para decir si son buenas o malas madres, ¿no? Eso es, ¿no? Nosotros nos preguntamos por qué hay buenas madres, por qué hay malas madres, quién dice que son buenas madres, quién dice que son malas madres, y por qué incluso nosotras como madres en lo privado llegamos a considerarnos como malas madres, es decir, cuál es el espectro, cuál es el punto de referencia para saber si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal o qué pasa, ¿no? Porque en general siempre hay una condición o una expectativa de somos malas madres, ¿no? Entonces, eso es como lo primero que me gustaría decir y pues, no sé, Gaby, qué dudas, como si fuera maestra, pero aquí no soy maestra, ¿no? Pero qué inquietudes tienes, porque además, como tú dijiste, también eres madre, mucho más joven que yo, ¿no? Es decir, de muchas maneras, y es un poco también para que cuentes de esa experiencia, ¿no? De muchas maneras, el mandato de la maternidad llegó a ti muchísimo antes que a mí, ¿no? Y eso es importante decirlo porque también el mandato de la maternidad, que insisto, tiene que ver con una construcción social, antropológica, histórica sobre las mujeres, no nos llega a todas de la misma manera, ni generacionalmente, ni por contextos, ¿no? Venimos de diferentes contextos. Entonces, quizá esa pregunta que va dirigida a ti, ¿no? Nos permite empezar a mostrar de qué magnitud es la expectativa de la maternidad sobre las mujeres, cuando probablemente lo primero que no se ve, ¿no? Es que ese mandato llega en diferentes momentos a las mujeres, en diferentes contextos, que se vive de manera distinta y que habrá que preguntarnos y ojalá en un sentido de construcción positiva y propositiva, ¿no? Quienes nos escuchen en esta cápsula se pregunten, ¿no? ¿Por qué son madres? Eso es feo, pero es interesante, ¿no? Pensando sobre todo en que pues nosotros tenemos hijos de crianza y qué hacemos con ese mandato, ¿no? Las que tenemos madres, las que somos madres de hijas, pero también las que son madres de hijos y tú tienes además el doble condicionante, ¿no? Entonces, eso es importante y por eso te lo pregunto, porque la maternidad es un mandato que atraviesa generaciones, historias, contextos y que no suele ser visibilizado, ¿no? Que pareciera que las mujeres estamos condenadas sociohistórica y antropológicamente a vivirlo de una manera, ¿no? Entonces va la pregunta para ti y un poco para no solamente yo decir cosas, Gaby. Sí, claro, Moni. Fíjate, bueno, creo que vale la pena pensar que entender a la maternidad como un concepto de que se construye desde lo social, ¿no? O sea, la maternidad no es una identidad sexual que ocurre de las mujeres y tampoco, o sea, no es algo que venga de la naturaleza femenina y que sin embargo sí de alguna forma va construyendo el personaje porque definitivamente no es lo mismo el ser papá que el ser mamá, ni cómo recae el peso social, sino que en realidad es una construcción de todo lo que implica a partir de la identidad y del género, ¿no? O sea, eh, incluso, ¿no? O sea, hablamos ahorita, me preguntabas porque yo fui una mamá muy joven
y el ser mamá joven, y que además, bueno, yo tuve el privilegio de poder terminar la licenciatura y continuar y este tipo de cosas que no ocurren aquí en México, no, esa fortuna, ¿no? Porque, o sea, pues no te cuestionas, son como poco cuestionables este tipo de argumentos en el que dices, pues bueno, ya, lo que sigue para mí como mujer, o sea, pues es esto, ¿no? Porque yo soy mujer, ya tengo una pareja y creo que como si fuera un sentido de reproducción en una cosa lineal en el cual tú tienes que seguir estas reglas para continuar, ¿no? Y creo que eso de alguna forma, pues sí va afectando precisamente las decisiones que toman las mujeres para su vida y que precisamente Marcela Lagarde lo toma y que yo lo pude ver inclusive con las mujeres que yo trabajé en mi investigación sobre las mujeres ingenieras, cómo no son cosas que nos cuestionemos o que nos afecten únicamente a las mujeres, sino que es algo que nos afecta a todos, ¿no? Entonces, te comento, ¿no? Incluso el tema de hablar de la maternidad, porque es un tema que afecta no solamente a no solamente en el sentido de tu vida emocional, sino obviamente que cambia como los argumentos y la forma en la cual tú haces tu dinámica de trabajo. Entonces, em, el preguntarles en este sentido sobre su maternidad y su construcción como mujer, eh, es algo que afecta de manera, eh, sí emocional, pero que afecta a las mujeres. Eh, Uno de los argumentos de una de las chicas participantes era, ella ponía todo el peso de la estructura a su identidad como mujer, ¿no? Al sexo, como a partir de mi naturaleza femenina, este, pues yo quiero ser mamá y como yo soy mamá, pues sí, y a eso me refiero como una construcción social del papel que tiene que tener una mamá y el papel que tiene que tener una buena madre, ¿no? O sea, yo quiero ser mamá y como quiero ser mamá, ese era su argumento, como quiero ser mamá, voy a tener que dejar de trabajar. Porque como mi mamá siempre estaba en la casa y recuerdo que mi mamá siempre tenía pues las sopitas calientitas y eso, y si yo no estoy, es como no voy a poder ser una buena madre, ¿no? Y recuerdo esos argumentos porque obviamente son dinámicas que nos afectan a las mujeres y que en ese sentido en el texto de Marcela Lagarde pues lo tocaba. Pero también tengo como otra dinámica en el cual me tocó visitar una comunidad, una colonia aquí en el estado de Guanajuato, que se llama San Juan de Abajo, en donde la dinámica de trabajo pues son pues escasos recursos, inclusive en esa zona donde yo llegaba me comentaban que no tenían luz, o sea, un tema grave de luz y del agua, ¿no? Pero cuando hablaban del realizarse, de cuál era, les pedíamos a través de una dinámica que cuál era la dinámica, el día más feliz que habían tenido en su vida, eh, todas era como este papel de cuando fui mamá, cuando nació mi hijo, ¿no? Otras de cuando me casé, pero el tema es aquí en el sentido de la construcción del papel que debes de cumplir como mujer y que si no vas cumpliendo ese papel como mujer, el peso de la estructura te lo cobra más adelante y recae sobre ti, sobre no estás cumpliendo con tus expectativas del ser mujer, ¿no? Entonces, y que no son cosas, no son dinámicas, el peso, el tiempo en las mujeres sí cobraba factura, ¿no? O sea, tenía una de las participantes que ya tenía 38 años en el momento de mis entrevistas y que ahorita ya está cerca de cumplir los 40, sino que ya los cumplió. Y hace poquito me llamó
que va a ser mamá, pero súper feliz, ¿no? Entonces yo la verdad es que me dio mucho gusto por ella, por esta maternidad deseada y que ahorita no lo íbamos a hablar ni nada de eso, sino en realidad entender cómo ella está cumpliendo con esta expectativa, ¿no? De lo que debería de ser, ¿no? Entonces, me comentaba dentro de las entrevistas que ya su dinámica de trabajo pues, la había consumido tanto tiempo y la había absorbido como tanto al crecimiento profesional. Me dice: "Yo tengo muchas ganas de ser mamá, o sea, ya no a mi edad ya no puedo, voy a tener que adoptar". Pero, indudablemente, y las chicas que inclusive me decían: "No me afecta", era, o sea, más adelante me ha sorprendido, yo creo que tendré que continuar un poco con esa investigación y nuevas entrevistas con estas participantes, porque varias de ellas se volvieron, se hicieron mamás e inclusive renunciaron a la empresa, cosas bien drásticas, ¿no? O sea, pero como el sistema, el peso de la estructura siempre que por en sobre nosotras y en el sentido de ser una maternidad presente, ¿no? O sea, ¿qué se espera de lo que tenga que ser una maternidad deseada o lo que se construye como una buena mamá? Pues entender yo creo que obviamente es una construcción patriarcal que se construye a partir de ser eh, esta mamá presente, porque esperan de ti, obviamente, que tu papel se quede en lo privado, ¿no? O sea, sí estamos en un nuevo siglo y con unas nuevas reglas y unas dinámicas que esto te pide más, ¿no? O sea, creo que no sé si el feminismo de la igualdad nos ha ayudado, nos ha perjudicado, porque ahora se nos exige más, ¿no? Entonces, ya no debes de cumplir únicamente con tu papel adentro, sino que tienes que cumplir con una expectativa afuera, porque entonces el sentido de ser una mamá que se realiza profesionalmente, porque cómo no vas a realizarte, y a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque digo, bueno, okey, va, pero, ¿qué trabajo me permite, qué trabajo permite a una mujer, estar en su dinámica laboral adentro, porque tú eres mamá, en el cual tú vas y llevas, y porque es una mamá presente, pero además sigues trabajando, pues un trabajo que te nada más trabajes 4 horas. O sea, ¿en qué lugar trabajas 4 horas y con esas 4 horas te alcanza, no? Entonces, este tipo de dinámicas que van de alguna forma perjudicando el papel que tiene la mujer, dentro de su papel, porque, em yo creo que en este sentido, bueno, puedo hablar en este sentido del de la construcción y del el afecto que tienen con ellas en la parte social, en el sentido de cómo debes de ir cumpliendo ciertas expectativas, ¿no? Y qué tipo de situaciones implica, pues, el ser una buena mamá y una mala madre, que además se resalta con cosas que va de nuevo como en esta dimensión de los espacios, de lo que se entiende por lo privado y por lo público, y que en este sentido, nos van determinando nuestro papel como mujer, ¿no? Hay inclusive dinámicas en el cual, que son cositas que la verdad no tomamos en cuenta, pero que hablan de este sentido de tu papel como mujer, más que, sí, tu papel como mujer en el sentido de tener una casa bien recogida, porque tu papel como mujer es estar adentro. Entonces, estar adentro de tu espacio privado, y si tú no tienes este espacio privado, porque luego nos dicen es que son las locas obsesionadas con la limpieza, pero te han dicho, si tú no tienes una casa bien recogida, entonces no estás cumpliendo con tu papel de mujer, ¿no? O sea, es con las expectativas de lo que se tendría que ser. Entonces, pues el llevar
inclusive a tus hijos y que se puede representar así a tus hijas o tus hijos bien peinaditos, bien arregladitos, bien planchaditos, este, todo el tipo de lonche, con todo este tipo de, porque es lo que se representa que tendría que ser el papel que tendría que cumplir, no precisamente, o sea, precisamente la mamá y no una familia, porque al final de cuentas es algo que corresponde, ¿no? Entonces, a ambos papeles y que de alguna manera va juzgando a quien no cumple con estas características. Entonces, em sí, creo que es de los puntos que me gustaría tocar. No sé, ¿tú qué opinas de esto que te estoy comentando, Moni? Pues ahí un poco retomar lo que tú dices, ¿no? Que en realidad es como, primero nosotros, los sapiens doblemente pensantes, pues igual que todas las especies, hay como esta capacidad de reproducción, ¿no? Y entonces, que eso me parece que es importante distinguirlo. El problema no es la capacidad de reproducción que en nuestra especie recae en las hembras, para decirlo biológicamente, sino la construcción sociohistórica y antropológica que se hace sobre ese papel, ¿no? Es decir, si bien es cierto, aquí no se asume un principio de diferencia efectivo, el problema no es la diferencia, sino que la maternidad y la reproducción de la especie se utilizan para sacar a las mujeres de la vida pública, ¿no? Porque algo que tú decías es, pareciera que lo único que la mujer no puede ser es mujer sin expectativas sociales que satisfacer y cumplir, y que justo una de nuestras observaciones es, pareciera que la maternidad te hace una buena mujer, ¿no? Porque estás cumpliendo con el papel de la reproducción de la especie y porque al cumplir el papel de la reproducción de la especie, sobre todo en contextos como el nuestro, entonces también se satisfacen las expectativas de regulación social que impone la religión, ¿no? Entonces, esas cosas son cosas que o esos elementos son importantes resaltarlos, ¿no? No es que las mujeres quieran o no ser madres, es que hay un peso histórico que pareciera que no que pareciera, eso está muy estudiado, ¿no? Que lo que sucede es, se construyen expectativas para legitimar la existencia de las mujeres en función de la reproducción de la especie. Pero no es una reproducción aséptica, es decir, sin calificativos, es una reproducción que lo que hace es darle a la mujer, quiera o no, un lugar dentro de la sociedad, al margen de si ella tiene condiciones de posibilidad para pensar si eso es lo que quiere o no. Eso yo diría por una parte. Luego, resaltar eso que tú dices, ¿no? Que tú y yo somos mujeres privilegiadas de muchas maneras porque hemos tenido acceso a la educación, ¿no? Es decir, teórica e hipotéticamente hablando, aquí planteamos otra entrada para reflexionar, sobre todo en el caso mexicano, ¿no? Si la educación libera, en este caso a las mujeres, es decir, si es capaz de proveernos los recursos necesarios para decidir sobre si queremos ser o no madres o si simplemente incluso con educación profesional y de doctorados y de maestrías tenemos la posibilidad, como tú lo exploraste en el caso de las ingenieras, ¿no? De poder decidir con conciencia estructuralmente social si queremos o no ser madres, o si hay un peso específico sobre las mujeres para ser madres, al margen de si quieren o no quieren. Eso. Y luego algo que me parece muy importante es, en México la mayor parte de las mujeres no tienen acceso a procesos educativos de larga data, y precisamente la maternidad es uno de los obstáculos para que sigan sus estudios. ¿Por qué? Porque como lo sabemos, y sobre todo el estado de Guanajuato, encabeza justo estas penosas, desde mi perspectiva estadísticas, de embarazo adolescente, ¿no? Entonces, habrá que pensar de qué manera el peso de la maternidad saca a las mujeres de construir su propia subjetividad y tener incluso derecho
a poder seguir estudiando antes de ser madres, ¿no? Entonces, esto lo digo porque la exclusión social, el abismo social de inclusión es un papel que juega también en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay una etiqueta de larga data histórica, cultural, social, antropológica para que las mujeres opten por ser madres sí o sí, siempre y en cualquier escenario, también lo cierto es que se les estigmatiza cuando son madres a temprana edad. Y no estoy pensando en ti, que ya terminaste una licenciatura, ¿no? Estoy pensando en las chicas de los el último año de primaria, de la secundaria, o de aquellas niñas que son obligadas a ser madres, ¿no? Es decir, que al margen de querer o no querer, se embarazan por un desconocimiento estructural que al capital y al capitalismo le conviene, y una vez que son madres, en lugar de ser vistas como mujeres completas, se les ve como mujeres que fracasaron porque no se dieron a respetar, y entonces se convierten en madres adolescentes, y el peso de la observación, la exclusión, la restricción cae sobre ellas, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos son contrasentidos o paradojas, porque por una parte, las mujeres, al margen de si hay un principio de decisión, es decir, de tener las condiciones de posibilidad para decidir si se quiere o no, cumplen con el mandato a temprana edad, y entonces eso también las estigmatiza por ser madres jóvenes, por ser niñas, teniendo hijos, criando hijos. Y entonces son madres sobre las que cae un estigma muy pesado a nivel personal y subjetivo, porque pareciera que los hijos las condenan a no poder ser mujeres, a solamente ser madres, y aquello que la sociedad observa en los hijos se convierte en la condena de las mujeres, de las niñas. Y eso me parece que es preocupante, porque entonces hablamos, y no al margen, porque nosotros ni siquiera lo decimos, ya se ha dicho mucho en los estudios de las mujeres, del feminismo y del posfeminismo, pero entonces tenemos niñas criando niños y niñas. Y eso, pues a la sociedad no sabemos si le gusta o no le gusta, pero lo que sí sabemos es que afecta a la subjetividad de las mujeres. Y luego, un poco porque estos temas no se pueden reflexionar solo teóricamente, ¿no? Habrá que decir que, bueno, en mi caso, no personal, pero sí familiar, pues obviamente antes de mi generación, ¿no? La generación que nació a principios de los 80, mis primas fueron madres adolescentes, ¿no? Y era como el gran contrasentido. Por una parte, cumplen el mandato social, y por otra parte son pecadoras, ¿no? Fueron pecadoras porque no supieron darse a respetar para llegar al altar vestidas de blanco. Entonces, es una problemática que ojalá yo pudiera decir solo mi familia la vive, o solo mi familia la vivió, pero que en México está muy presente y atraviesa familias y contextos sociales, ¿no? Incluso de condición socioeconómica. Por eso pensamos en esto de quiénes son las buenas y las malas madres, ¿no? Entonces, eso habrá que decirlo, porque en general, o buena cantidad de mujeres en México tienen contextos familiares semejantes al que yo remito, ¿no? Es decir, generaciones y generaciones que son madres adolescentes y que son estigmatizadas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede ser una buena madre cuando el peso específico de un hijo te estigmatiza socialmente, cuando dejas de ser niña, probablemente empezabas a ser adolescente y te conviertes de repente en un adulto, sin ser adulto, porque eres adolescente, ¿no? ¿Cómo esas adolescentes, esas niñas pasan de jugar con juguetes a tener un niño, ¿no? A criar un hijo? Es un peso impresionante, ¿no? Prácticas familiares que entonces las sacan de la escuela porque ya no pueden seguir en la escuela, o las dejan en la escuela, los padres se hacen cargo de los niños, pero siempre hay un reclamo y un peso específico sobre las hijas, o aquellos casos de otras generaciones donde ser hija joven en ciertos contextos implicaba quitarles a los hijos para que no hubiera una mancha social sobre el apellido de la familia,
donde o bien los padres se hacían cargo de los hijos, de las hijas, y en lugar de ser los nietos eran los hijos pequeños, ¿no? Es decir, este tema abre toda una gama de problemas que en la sociedad mexicana difícilmente se dicen y se viven, aunque están presentes en las familias. Y luego, por otra parte, aunque prometimos en el before, ¿no?, que esta cápsula iba a ser breve, no va a ser breve, obviamente. Esto un poco para decepción de los que nos escuchan, porque luego estamos las otras mujeres que parecía que no íbamos a entrar al mercado de la maternidad, ¿no? A la expectativa de la maternidad, y éramos ya como las despreciadas del mercado, ¿no? Es decir, aquellas que nos convertimos en madre después de los 30, y luego las generaciones, probablemente una o dos adelante de la mía, que se convierten en madres después de los 40, ¿no? Es decir, eso es uno de los temas de mi generación, ¿no? Donde primero algunas, pocas, ¿no? Pocas estadísticamente hablando, pudimos terminar un doctorado y ya éramos como quién sabe qué cosa, ¿no? Porque ya no éramos monjas, porque no podíamos ser monjas, no estábamos ya en los conventos ni en la vida religiosa. Había sospechas sobre si éramos putas, ¿no? Como dice Marcela Lagarde, porque no éramos ni monjas, ni madres, ni esposas, no éramos o somos, ¿no?, una generación distinta donde ya hay procesos educativos de licenciatura, maestría, doctorado, y no éramos madres, ¿no? Entonces, la pregunta de la expectativa y el mandato social era, bueno, ¿y tú para qué sirves, no? O como para cuándo, ¿no? Un poco como los memes de hoy que dicen los hijos a los padres, quiero una maestría, y el meme dice, mijo, hay que pensar en trabajar, ¿no? Ahora, en el caso de mi generación era, mija, usted ya estudió mucho, entonces, ¿ahora qué va a hacer, no? ¿Va a ser madre? O esta idea de, pues ya estás grande, mija, ya tienes trabajo, te vas a quedar sola, hazte un hijo, ¿no? O sea, para que te acompañe, ¿no? Como si tener un hijo fuera garantía, ¿no? De tener como una mascotita, pero de tu misma especie, ¿no? Lo digo un poco irónicamente, pero era eso, ¿no? Era como decir, como para cuándo, ¿no? Ya rebasaste, ya eres mayor de edad, rebasaste los 20, rebasaste los 30, como para cuándo te cae el hijo, ¿no? Ya, ¿qué está pasando contigo, no? Esto probablemente tiene que ver con las madres ingenieras o con las ingenieras a las que tú entrevistaste, pero en mi generación es muy latente, ¿no? Y bueno, aquellas mujeres más grandes que yo o de mi generación que no tienen hijos, la pregunta es, bueno, ¿y ustedes qué son, no? Sí son muy intelectuales o muy profesionistas o muy algo, pero vuelvo sobre el principio de lo que te decía, ¿no? Pero pareciera que lo único que las mujeres no tenemos como condición de posibilidad de vida es ser mujer, sin expectativa social que satisfacer y que cumplir, ¿no? Y entonces, claro, un poco para ir adelantando y para no decepcionar a Gaby López, que nos verá cuando se produzca cuando nos subas esta cápsula, ¿no? Luego estamos las madres que ya de los 30 en adelante tenemos hijas y estudiamos y no tenemos padre presente de las niñas, ¿no? Y entonces, ¿qué se hace con ustedes, no? Es decir, ¿qué se hace con ustedes en el sentido de, yo diría, y lo voy a retomar porque en otras cápsulas ya se ha dicho, ¿no? Somos las mujeres del empowerment, ¿no? Porque entonces es lo que tú decías, ¿no? Es como si el sistema, para venderte lo maravillosa que eres, ¿no? Te dijera, esas sí son las del empowerment. ¿Por qué? Porque tienen licenciatura, maestría, doctorado, son profesoras, tienen hijas, son docentes, ¿no? Quién sabe si sean mujeres, pero tienen que ser todo, ¿no? Y somos madres forzosamente presentes, ¿no? Porque no hay ni el capital para tener una nana todo el tiempo, ni hay el padre, porque el padre, fíjate que siempre no, ¿no? Y uno ya no puede regresar al hijo ni ausentarse, ¿no? Pero estamos presentes y estamos ausentes, y obviamente 24 horas al día no son suficientes, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces eres como el producto que el mercado vende, ¿no? El producto que el mercado vende porque dice, mire, ellas sí pueden, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el costo subjetivo de esta panacea del mercado, ¿no?
Hay mujeres que no se lo preguntan y entonces son las súper empoderadas, ¿no? Y yo las admiro muchísimo, pero hay otras que no somos empoderadas porque sabemos que hay un costo social, hay un costo emocional, hay un costo subjetivo y que también nosotras generamos otro tipo de subjetividades como madres, ¿no? Probablemente aquellas que le son profundamente incómodas al sistema, y probablemente aquellas que dicen, bueno, y mi mamá no se parece a las mamás de mis compañeritas, ¿no? Porque no trae el cabello largo, porque no vive con mi papá, porque trabaja, ¿no? Porque yo llego de la escuela y en lugar de que me tenga una comidita muy caliente, como decías tú, ¿no? Hace lo que puede y lo que puede es, no hay guisaditos, no hay frijolitos, porque las mamás no tenemos tiempo para hacer eso, ¿no? Entonces, eso lo digo porque también tiene que ver con de qué manera las madres con esta condición atípica, ¿no? Nos logramos posicionar como buenas o malas madres. Gaby López y yo sabemos que somos malas madres, ¿no? Yo diría una frase muy buena, muy, muy católica que no voy a usar, porque no quiero que se confundan en la cápsula, pero somos malas madres, ¿no? Porque algo que ya habíamos dicho antes en otra cápsula, ¿no? No supimos asumir que nuestro lugar como mujeres era atrás de un hombre, ¿no? Y entonces nuestro ser lo cuestiona porque no nos quedamos calladas y aunque nos quedemos calladas nos salen subtítulos, porque no renunciamos a seguir profesionalizándonos, porque no renunciamos a un trabajo, porque no renunciamos a un salario que probablemente podría ser mayor al de los padres de nuestras hijas, porque no sabemos no quedarnos en el lugar de madre esposas y entonces mi generación, porque Gaby López y yo no somos únicas, ¿no? Improvisa un lugar de maternidad probablemente no visto, ¿no? Insisto, no el del empowerment, porque ese le gusta al capital, ¿no? Eres la superwoman, ¿no? La que estudia, la que trabaja, la que puede mantener a una hija, a un hijo, a dos hijas, a tres hijos, la que además, como sea, ¿no? Tiene que tener la casa limpia, la comida, tiene que trabajar, tiene que estar, ¿no? Entonces, esa es la superwoman del empowerment, ¿no? A la que el sistema le dice, qué bien que lo haces todo, pero como tú dijiste, bueno, por eso le gusta el capital, ¿no? Pero nosotras, luego hay otras malas madres como yo, ¿no? Que sabemos que no tendría por qué ser de esta manera, porque además en esta condición diferente a la tuya, ¿no? Nosotras somos mujeres que hacemos una maternidad. Yo no le voy a decir que somos madres y padres, porque yo no sé qué es ser padre, porque no soy padre y no tuve padre, ¿no? Como muchísimas otras mujeres. Entonces somos madres como vamos improvisando en el sistema, ¿no? A mí me gustaría decir que las que estamos en la academia y en la universidad tenemos más recursos analíticos para saber cómo somos como madres, pero eso sería una gran mentira porque no todas las mujeres estamos obligadas a preguntarnos por nuestra condición de madres, ¿no? Eso también me gustaría que quedara ahí y que muchas veces el no preguntarse resuelve muchos problemas y que el preguntarse no resuelve problemas, pero yo esperaría diera un proceso crítico más profundo en el sentido de una madre puede estar sola, pero nunca es sola, ¿no? Puede estar sola, pero nunca es sola, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay un sujeto constante, aparte de sí misma, que le pregunta, ¿por qué eres madre? ¿No? ¿Por qué tú eres mi mamá? ¿No? ¿Por qué no te pareces a las otras madres? Algo que es muy interesante y muy, muy problemático para mí tiene que ver con quiénes son las buenas madres, ¿no? Es decir, las que cumplen o pueden cumplir con todos los requisitos que marca el sistema y si ellas se viven como buenas madres, ¿no? Tú lo decías, pareciera que las buenas madres deben estar condenadas al mundo de lo privado, ¿no? Al lado derecho del marido, dándolo todo por los hijos, viviéndose y desviviéndose por los hijos para salir a sociedad y que la sociedad las reconozca como buenas madres, ¿no? Porque hay
un acceso social, ¿no? Que se juega de esa manera, ¿no? Entonces, probablemente tuvimos que invitar a una buena madre porque aquí solo somos malas, ¿no? Malas, incluso echándole ganas, como dicen los coachings, ¿no? Echándole ganas y estudiando y trabajando y llevando a los hijos a la escuela y haciéndoles de comer. Entonces, quizá nos faltó una buena madre, ¿no? Y eso es interesante y a mí me parece el problema de problemas, ¿no? Pero bueno, es problema porque yo me asumo, yo sé que no lo soy, ¿no? ¿Cómo se vive una buena madre, ¿no? ¿Qué significa satisfacer todos los estándares del mundo social para ser considerada como una buena madre? Porque la pregunta que yo tengo para quienes nos escuchen es si las buenas madres tienen derecho a ser mujer y qué es ser mujer para una buena madre, ¿no? Es decir, cómo se paga el precio de ser buenas madres. El de ser malas madres, de ese podemos hacer una cápsula profunda, ¿no? Las malas madres son las madres que no encajaron en el sistema, ¿no? Que no fueron madres en el plazo que tenían que haber sido, ¿no? Que no escogieron a los mejores padres, quién sabe cuáles sean, yo conozco uno, ¿no? Pero no sé, habría que preguntarle a él qué es ser buen padre, pero es difícil saber, ¿no? Porque luego está esta parte de los hijos, ¿no? Que te dicen, es que, ¿por qué no me diste un padre? ¿No? Y entonces uno no sabe, bueno, yo no sé qué contestar, ¿no? Es decir, lo que quiero poner a juego con esta vuelta sobre mí y sobre ti es, pareciera que las madres estamos condenadas a ser malas madres, porque o nos falta o nos sobra o nos perdimos en el camino o no tenemos cosas, ¿no? Veía hace poco una publicación en el Facebook, porque estas no son cápsulas para intelectuales, son cápsulas para nosotras que dudamos, ¿no? Pero esta cosa que creo que publicaba una prima mía sobre me divorcié del mejor hombre, ¿no? Y entonces ahí es muy claro, ¿no? Las mujeres que no somos buenas madres, vemos a los buenos hombres que no son buenos para nosotros, pero es una generación muy nueva, ¿no? Una generación que es capaz de reconocer lo bueno en función de lo que la sociedad en general reconoce como bueno y asumir ahí que entonces el problema es no cumplir con eso, ¿no? Y a mí me parecía muy interesante, decía muchas cosas en las que yo puedo estar o no de acuerdo, pero pareciera que por lo menos las mujeres empiezan a tomar distancia de lo que la sociedad dice que es bueno. Lo que a mí me parece muy impresionante es lo bueno pareciera que se construye en el sentido común, ¿no? Pero nadie nos explica qué es lo común del sentido, ¿no? Es decir, ¿dónde queda el silencio de las mujeres que lloran cuando son engañadas porque se convirtieron en madres, subieron de peso y las engañan con mujeres con cuerpos jóvenes, ¿no? La pregunta es, si yo cumplí el mandato, ¿por qué me pasa esto? ¿No? ¿Dónde están las mujeres que lo dan todo por sus hijos y entonces no hay tiempo para llorar? ¿No? Alguna vez yo hacía una entrevista con una mujer más de una generación adelante de la mía y yo le decía, oye, ¿y qué pasa? Una madre buena, obviamente buena, ¿no? Casada con un arquitecto, con 2 hijas hermosas, en escuelas privadas, con casa propia, con negocios propios, ¿no? Y ella me contaba todo lo que hacía al día, donde obviamente cocinar, llevar a las niñas, sentarse a hacer tareas, era parte de su vida. Yo ahora me acuerdo de ella porque es buena madre. Y le decía, bueno, ¿y qué pasa cuando tú apagas la luz? ¿No? Cuando el marido está dormido, las niñas están dormidas, la mamá enferma está en su casa, ¿qué pasa contigo? ¿No? Y es una respuesta que nunca voy a olvidar. Ella me decía, no, yo no apago la luz. Es decir, yo, no voy a decir el nombre, yo fulanita de tal, siempre soy hija, madre, esposa, emprendedora, pero no soy yo. Digo, afortunadamente ella no se dio cuenta de la respuesta, ¿no? Y yo me quedé traumada porque vivo así, ¿no? Traumada. Y luego hay otra, para regresarte a la palabra, que la llevo en el corazón, ¿no? Y que tiene que ver con el mundo de tus ingenieras, ¿no? Ella, casada además con un economista, una mujer que trabajó para una transnacional,
Y entonces ella me decía, cuando yo la entrevisté fue motivo de ver cómo vivían las mujeres en la pandemia, ¿no? Entonces, a ella la llevo en el corazón como a otra y a otra, pero no voy a contar, no, obviamente no voy a decir los nombres, ¿no? Pero ella también era buena madre porque renunció a ser mala madre, ¿no? ¿Qué era ser para ella mala madre? Haber decidido casarse y no dejar de trabajar, porque era una transnacional italiana que está en el estado de Guanajuato, ¿no? Y ella tenía, creo que solamente un cargo abajo del manager más importante de esa compañía. Y entonces ella no solo decide casarse, sino decide ser madre por primera vez. Y ella se veía y se decía a sí misma una mala madre. ¿Por qué? Porque su hijo tenía que estar 10 horas en la guardería, las que ella trabajaba, teniendo un marido con un trabajo muy bien remunerado, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando de dinero. Y entonces ella me decía, yo era mala madre porque yo no quería dejar mi trabajo. Y entonces tenía que dejar a mi hijo en la guardería. Y entonces hay algo que tú decías hace un momento que es como decir, claro, el sistema quiere que seas madre y habla de una igualdad políticamente correcta, pero las condiciones estructurales del sistema no te dan para ser una gran profesionista, una gran madre y una gran esposa. Porque si el sistema te pide 10 horas de trabajo, son las 10 horas que tu hijo va a estar en la guardería, porque tu marido también está trabajando. Estoy poniendo una escena de color de rosa, ¿no? Entonces ella se veía como mala madre. Recordaba esas escenas de hablarle de la guardería y decirle su hijo está hirviendo y ella tener que salir corriendo del trabajo, recoger al hijo y el jefe hablándole y diciéndole, oye, ¿cómo está el niño? Bien, ah, ok, perfecto, acuérdate que para hoy antes de las 10 de la noche me tienes que enviar cualquier cosa. Entonces ella decidió que eso no, ¿no? Y entonces para ser buena madre renunció a su súper trabajo, a su súper salario, porque decidió que ser buena madre es estar en la crianza permanente de los hijos, ¿no? Eso partió mi corazón. Pero bueno, vive partido, ¿no? O sea, un poco a lo que me refiero es, no importa cuáles sean las herramientas profesionales, críticas, analíticas, si tú quieres replicar los estándares sociales de qué es ser buena madre, siempre te quedarás debiendo a ti misma algo cuando ya abriste procesos críticos de subjetividad y los quieres echar para atrás en aras de entrar al sistema. Esta pregunta yo la voy a dejar abierta para quien nos escuche y esté en esa condición, ¿no? Es decir, ¿por qué las mujeres tenemos que seguir pagando el precio de un sistema predador de la subjetividad de las mujeres que nos pide ser super mujeres del empowerment o del super hogar, las super amas de casa, pero no está dispuesto a modificar sus estructuras? Y entonces quieren super mujeres, quieren super madres, super amas de casa y la pregunta es, ¿dónde está el derecho a las mujeres a ser mujeres? ¿No? Y no estoy pensando en el ámbito de lo político, estoy pensando en el ámbito de lo existencialmente subjetivo, ¿no? Es decir, tener que el sistema, que sabemos que eso no va a pasar, ¿no? No por lo menos en nuestras generaciones, que el sistema abra las estructuras para que las mujeres puedan elegir con una posibilidad real de elegir si son o no son madres y en función de sus posibilidades construir una maternidad efectiva que no las condene subjetivamente y que no las saque de una trayectoria profesional que cuesta y cuesta mucho. Y ya me extendí demasiado. Entonces te regreso la palabra, Gaby. Sí, 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 y totalmente de acuerdo, Moni, que bueno, retomando un poquito acerca de eso, es cómo la mujer siempre se define en razón de los demás, pero no en razón de sí misma, ¿no? O sea, la mujer se define en su razón de ser buena mamá, del ser buena esposa, de los demás, inclusive eres la esposa del economista, ¿no? Eres la mamá de como si uno perdiera el nombre y que en un momento de mi vida lo leí como un meme de una compañera de la universidad que subió de, ya no soy Petty, ahora soy la mamá de
ni recuerdo el nombre de la niña, pero ya no soy, ya ahora soy la mamá de Fer, ¿no? O sea, cómo nos definimos en razón de los demás, pero y que eso no nos alcanza para definirnos a nosotras mismas y que aún así hay que cumplir con esta expectativa del ser mujer, ¿no? O sea, y que el peso de lo social, que este tipo del peso de la estructura siempre nos va de alguna forma consumiendo en el sentido de, yo te lo hablaba con las ingenieras, de cómo a pesar de tus estudios, a pesar de estar en el mundo laboral, te dice, oye, tienes que incorporarte a este mundo, ¿no? Pero te incorporas al mundo en su totalidad y en el caso, por ejemplo, de tu entrevistada, de tu investigación, te incorporas de plano al mundo de lo privado y ya cuando tu criatura, tu hijo crece, o tu hija o hijo crece, y quieres reincorporarte al mundo de lo social y dice, ok, pero ya no puedes, estás, o sea, ya no, los tiempos no te dan ni adentro ni afuera. Y en ese sentido que son cosas que únicamente nos ocurren a nosotras por el hecho de ser mujer, ¿no? Y que ahorita hablabas como en este sentido de cómo la sociedad de alguna forma nos va apartando y nos va desintegrando de lo que tendría que ser la construcción del mundo de lo público y de lo que se construyen de la toma de decisiones, ¿no? En el sentido de, pues, eres mamá y hay las mujeres que son mamás en la licenciatura tienen que renunciar a su crecimiento profesional porque la estructura dentro de lo público pues no tiene una guardería en la universidad, cuando debería de ser un derecho el uso de guardería para todas y todos, ¿no? O sea, en el sentido de poder seguir construyéndose y realizando en este sentido, pero la sociedad te va apartando y te va diciendo, estos son tus horarios y estos son la forma en la cual yo te puedo colaborar, ¿no? Aquí en León, y me imagino que lo mismo ocurre en Guanajuato, pues tenemos la fortuna de tener, pues porque son ciudades más grandes, una guardería con un uso extensivo en el que es un poco más razonable en el sentido porque nunca va a haber guarderías o apoyo en el sentido del cuidado para las mujeres razonable porque son espacios que empiezan a las 7 u 8 y terminan a las 5 6 7, ¿no? Entonces, que el mundo de lo laboral pues difícilmente te consumen en esos tiempos y que hay que ser pues un tiempo de oficina, yo creo, para que te alcance algo así, pero que tenemos la fortuna de este tipo de horarios extendidos, pero me ha tocado, por ejemplo, escuchar y esto me pasó el fin de semana, platicarlo con una amiga de tuve que meter a mi hijo, así como ya no pude cumplir con mi papel de ser buena mamá, ¿no? O sea, tuve que meter a mi hijo porque te empiezas a juzgar a ti y eso, y además de lo que te juzguen afuera, a la guardería, ¿sabes? La guardería cierra a las 3 de la tarde. Al niño lo lleva 3 o 4 horas y pues obviamente un trabajo normal no te permite estar así, dice, pero yo necesitaba realizarme, me sentía ahogada, ¿no? O sea, me sentía muy deprimida, me sentía frustrada, me sentía consumida por mi hijo, por el tiempo que el cuidado de la casa requiere, el escuchar el mamá, mamá, ese tipo de, la forma en la cual es la dinámica, ¿no? Es una dinámica de ser mamá. Entonces, yo me sentía frustrada, me sentía mal y sabes que tuve que meter a mi hijo a la guardería, ¿no? Entonces, como este peso del sentimiento de culpabilidad, no solamente hacia afuera, sino hacia nosotras mismas, del cumplir con las expectativas de lo que tendría que ser o no ser esta buena madre, ¿no? Entonces, y y pues que sí es yo creo que vale la pena tomarlo en cuenta como un reclamo social
y que lo vemos manifestado en diferentes acciones también, ¿no? O sea, yo ahorita hablábamos como de la maternidad en el uso de las madres en el crecimiento, pero hay otras cosas que afectan en el sentimiento del ser o no mamá, en una dinámica como más de la naturaleza, ¿no? En el sentido de que si ya no es, si no pudiste dar lactancia, no estás cumpliendo con tu papel de ser o no ser una, porque entonces no eres buena mujer, no tienes la capacidad de la reproducción de la leche materna, o inclusive, ¿no? Cuando el parto de tu hijo es natural o cesárea, el no poder cumplir con tu papel de mujer y que tengas que recurrir a un tratamiento de cirugía, el peso de la culpa. Y lo voy a platicar en un caso, una conocida, pues me platicaba, pero yo veía en ella este tipo de dolor, ¿no? En el sentimiento de, tuvo problemas de fertilidad. Entonces, pues recurren a un tratamiento de inseminación in vitro, que son costosísimos, ¿no? Entonces logran el embarazo y más adelante, pero con esta como suposición o tener que cumplir con eso de no, yo voy, porque era su argumento, yo iba a darle leche la materna y tengo y iba a ser un parto natural. Entonces, más adelante, pues el parto no pudo ni ser natural, o sea, recurrió a una ayuda de cesárea y también no pudo con no hubo este sentimiento con la lactancia materna y que yo creo que parte en esta suposición eh, pues y no habría por qué juzgar si alguien puede o no puede recurrir a la lactancia materna cuando ya hay los suficientes medios. Si puedes hacerlo, se realiza, pero el te juzgan tanto por afuera que entonces no estás cumpliendo, no solamente como tu papel de madre, sino como tu papel de mujer, porque entonces tú eres buena mujer porque ni siquiera puedes lactar, ¿no? Y a mí me parece muy curioso, y ya con esto voy a empezar a cerrar, porque se nos alargó poquito aquí el, la hora, y ustedes no lo saben porque no lo comenté aquí en la dinámica, pero Mónica y yo ahorita estamos grabando casi a las 11 de la noche, porque los tiempos de ser buena mala madre no nos permitían esto, entonces aquí entre ser buena o mala madre, pues estamos grabando ya casi a las 11 de la noche y que me parece muy interesante, yo creo, y me gustaría que lo pudiéramos retomar más adelante en una cápsula, porque ya te lo comentaba, ¿no? A mí me parece bastante interesante ver luego a estas mujeres que a través de las redes sociales comparten este sentimiento del ser buena madre, ¿no? O sea, a través de la lactancia materna y por qué las mujeres tienen que lactar o este tipo de grupos. Y también inclusive cuentas del que lo representan, inclusive en sus cuentas de redes sociales, Instagram, TikTok, todas las que estén por haber, con mamá en esto, o mamá de sin, o sea, había una, no recuerdo ahorita, pero mamá en diferentes términos, ¿no? Pero todas las diferentes cuentas y este tipo de cuentas que reflejan el sentimiento de la mujer que regresa a la casa, pero que nosotros antes lo veíamos en la televisión, ¿no? Entonces, pero que esto de la televisión no se ha modificado tanto y que nada más se trasladó hacia las redes sociales y ahora las mujeres trasladan el papel de su vida en lo privado a través de este tipo de cuentas, que además son pagadas y publicitarias por, obviamente, empresas de uso de lo doméstico, ¿no? Como el jabón, el Suavitel,
el aroma pinol y entonces ves a estas mujeres que, o sea, qué rico huele, o sea, me han pedido que es. Pues sí, son mejores actrices que las de Televisa aquí, obviamente. Entonces, me han preguntado mucho sobre el aroma, pues es el nuevo aroma Suavitel y aquí a nadie nos está pagando nada, ¿no? Pero cómo hablan acerca de este tipo de marcas y que consumen y que son reconocidas como influencer porque llegan a cierto grado o número de personas y que a partir de este tipo del representar su papel en lo privado, pues estas mujeres se monetizan, ¿no? Porque obviamente ellas generan ingresos a partir de las ventas o clics que le den desde sus enlaces o a través de sus promociones o cupones que ellas vayan dando, o a través del mismo alcance que ellas van pudiendo compartir. No sé si esto sea revolucionario o estemos regresando, porque entonces es nuevamente el papel del cumplimiento de lo que tendrías que realizar o no realizar para ser buena mujer, ¿no? Entonces, pues ya nada más retomar este espacio, darte las gracias, Moni, ¿algo con lo que quieras cerrar? Pues van a ser como flashazos, ¿no? Primero, pues si tenemos que grabar a la medianoche porque si no, somos peores madres y yo ya dije que soy muy mala, entonces mis estándares para abajo cada vez se hacen más profundos. Y luego flashazos nada más que luego retomaremos, ¿no? Sí, efectivamente, ser buena madre es embarazarse naturalmente. Todo aquello que es artificial mancha a la buena madre, ¿no? Pero nadie habla del trauma que es para las mujeres someterse a procesos de inseminación artificial, ¿no? Del trauma biológico, porque se está violentando un cuerpo, ¿no? Esto lo digo porque hay médicas en Ciudad de México que lo dicen, ¿no? No porque sea feminista, yo no soy feminista, ¿no? Un embarazo es enfermar el cuerpo. Cuando me lo dijo una médica, me di cuenta que la medicina empezaba a evolucionar un poco, ¿no? Entonces, hay mujeres que en esta desesperación por no quedar embarazadas de manera natural, recurren a métodos artificiales, entonces ya no son tan buenas madres porque fracasaron, ¿no? Luego la otra cosa con la leche materna es duro, ¿no? No poder alimentar a tu hijo porque te enseñan que tenías que, pero nadie piensa en los bebés prematuros y en que la madre cuando tiene un hijo prematuro no puede estar el tiempo necesario, ¿no? O que biológicamente es difícil. Y entonces surgen hasta terapias. Yo tengo una amiga, ¿no? Patti, espero que después de esto no me odies. Pero, por ejemplo, ella se ha capacitado para enseñar a las mujeres a dar leche materna, ¿no? Y yo digo, está fuerte, ¿no? Pero con cursos, o sea, tú y yo hablamos aquí nomás, pero no, ella ha tomado cursos, ¿no? Y está bien, o no lo sé, ¿no? Pero a lo que me refiero es el peso de la maternidad es muy fuerte, ¿no? Porque además se medicaliza el discurso. Entonces, cuando se medicaliza el discurso, ya no solo es el mandato social, sino es el mandato médico. Espero que mi médico bariatra no me deje, no quedarme sin médico, ¿no? También, porque aquí yo voy perdiendo. Entonces, cuando se medicalizan los discursos es peor, porque no solo le estás fallando a la sociedad, le estás fallando a la medicina, ¿no? Entonces, eres como un sujeto castrado, ya es muy noche, entonces como ya soy muy mala madre, me estoy descosiendo un poco de más, pero eso no se puede negar, ¿no? Eres una madre como mocha porque no pudiste lactar, ¿no? Y luego pues viene lo otro que tú decías, ¿no? Que es la comercialización del mundo privado, porque mi hipótesis es, no hemos salido del patriarcado. ¿No? Si se monetiza el mundo privado, es porque el mundo privado sigue rindiendo frutos como mundo privado, y porque efectivamente hay mujeres como yo que no sabemos distinguir cuando un piso queda limpio o huele a choquillo, ¿no? O huevo, ¿no? Es el nuevo meme, ¿no? Entonces, ya por eso, pues obviamente eres una mala madre, una mala mujer, ¿no? Porque no sabes detectar cuando el vaso está limpio y el piso está limpio, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de hijas le estás legando al patriarcado que no van a saber hacer eso? Entonces, pero es la comercialización privada del mundo privado para tener a las mujeres en el mundo privado.
porque hay espacios donde las mujeres, como yo me di cuenta en el colegio de mi hija privado de Guanajuato, carísimo por cierto, mientras yo leía a Niklas Luhmann en una presentación de niñas, ellas estaban disputando por cuál era el mejor alaciador de pelo, ¿no? Y el mejor era el que cabía en la bolsa porque una mujer no puede no estar presentable. Yo estaba fuera de lugar, como siempre, pero un poco a lo que me refiero es, el mundo de lo privado se comercializa público para que las mujeres sigan estando cautivas del mundo privado, ¿no? Porque no eres mala madre si no le haces su comidita a tus hijos, eres madre peor, ¿no? Si compras la comidita, eres muy mala madre si no le lavas su ropita y la planchas, eres mala madre si no llevan las mejores tareas o si fracasan con las tareas o si no son los niños más listos de la escuela. Entonces, por eso digo, ¿no? Quién sabe que sea ser buena madre, pero me queda claro que ser mala madre siempre es ir más abajo, ¿no? Es decir, no ser lo que se supone debe ser. Y claro que, y con esto me despido porque si no, no acabamos. Yo la pregunta que tengo, ¿no? Yo tengo casos muy cercanos como seguramente tú, porque no vivimos en un planeta distinto y no estamos en un país distinto ni en un continente distinto, es cuál es el precio que pagan las mujeres cuando han tenido una trayectoria académica o de formación profesional o se convierten en las mujeres del empowerment, de las ventas, ¿no? Y tienen que hacer una familia. Es decir, si el patriarcado no se hace mucho más fuerte en términos de cómo conviven con aquellos hombres hechos para ver a la mujer del hombro hacia abajo. Y con eso lo dejaría yo para luego retomar elementos de esta cápsula. Sí, que te lo complemento, ¿no, Manny? Y que las mamás que no lactan y las mamás que no lo logran de ser de manera natural o que tienen una cesárea, pues son mujeres o son madres a medias. Y ya las que no lo lograron ni de esta ni la otra forma, ya no son mujeres, ¿no? Porque entonces no estás cumpliendo con tu papel de lo que tendrías que cumplir. Pues Y me dio muchísimo gusto. Sí, 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 una cosa adelante, Manny. más que no quiero perder. Estas reflexiones lo que muestran es por qué las mujeres enferman psíquicamente, ¿no? Es que no hay manera de mantenerte sana en términos de una salud mental efectiva cuando tienes que cumplir tantas expectativas. Entonces, eso lo quería Tantas dejar, eso expectativas. no lo quería perder por lo que tú decías, ¿no? Es que hay mujeres que tienen que, de alguna manera, supervivir a la demanda social. O se enferman, ¿no? O se rehacen de alguna manera. Tanto enfermarse como rehacerse es fracasar como mujer en su cautiverio de madre esposas, ¿no? O esa es mi hipótesis, tal vez porque yo fracasé, entonces no puedo hablar desde el éxito, ¿no? Y hasta ahí, ahora sí me despido porque si no, no nos despedimos. No, sí, ¿no? Y que hablan luego, sí, Moni, totalmente de acuerdo. Entonces, pues me dio muchísimo gusto poder convivir contigo nuevamente y nos estaremos viendo en otra cápsula más. Sí, Hasta Gaby. luego. Bye.